Bueno, buenos días. Nosotros somos Felipe Sepúlveda y Manuela Valencia y vamos a resolver uno de los ejercicios del libro de McCabe de decantadores. Bueno, el enunciado dice así: un decantador por gravedad separa clorobenceno y un líquido acuoso de la baba. Se nos piden tres cosas. Primero, ¿cuál es la altura del desborde del líquido pesado? ¿Cuánto afectaría la posición de interfase con un error de más o menos 50 milímetros de esta altura? Y por último, la parte 2 es cuál debe ser el volumen del separador para separar 1.600 kilogramos hora de clorobenceno a partir de 2.100 kilogramos de líquido de agua. Bueno, en cuanto al esquema, tenemos entonces lo que nos dan, que es una altura total de 1 metro. Nos dan también ZA1, medida desde el suelo del decantador hasta donde está la interfase, que es de 0.6 metros, y nos piden ZA2. Bueno, el líquido pesado tiene una densidad de 1.109 kilogramos por metro cúbico, mientras que el líquido liviano tiene una densidad de 1.020 kilogramos por metro cúbico. Bueno, ahora vamos con las suposiciones. Decimos que los fluidos son purificados, es decir, que no hay algún tipo de agente que genere formaciones. El tanque está a su 95% de su capacidad. Esto luego lo usaremos para hallar la altura total. Y aunque no lo dicen en el enunciado, el decantador es cilíndrico. Bueno, como propiedades tenemos las densidades del líquido acuoso y del clorobenceno, que ya Felipe les había mencionado. Tenemos la viscosidad dinámica, que la encontramos en la tabla del Cengel A3, y esta corresponde a un valor de 0.72 por 10 a la menos 3 pascales sobre segundo para el agua a una temperatura de 35 grados. Y tenemos las dos condiciones iniciales, que son ZT igual a 1 metro y Z1 igual a 0.6 metros. Las condiciones se nos dan en el enunciado, aunque pues, no están copiadas acá. Bueno, en cuanto a las leyes, entonces, para la primera parte, tenemos que la altura total es la altura del líquido pesado más la altura del líquido liviano. Entonces, ZA1 más ZB. Después tenemos que para hallar ZA2 tenemos ZB por su densidad más ZA1 por su densidad igual a ZA2 por la densidad también del líquido pesado. Para la parte 2, entonces tenemos que usar la ecuación que nos liga el tiempo con la viscosidad de la fase acuosa sobre la resta de las densidades, la pesada menos la liviana. Esa T es en horas, la viscosidad tiene que estar en milipascales por segundo y la densidad en kilogramos por metros cúbicos. Bueno, entonces aquí estamos en el list, metemos todas las variables que tenemos, las ecuaciones también, y verificamos que tenemos 6 ecuaciones, 6 variables. Esto para la parte A. Entonces simplemente es resolver y vemos que la altura de desborde entonces queda de 0.9679 metros. Para la parte B, entonces debemos poner un error. Este error lo podemos calcular variando ZA1, que es de 0.6, pero ya no va a ser de 0.6, sino que va a ser, digámosle, 3 iteraciones, va a ser de eh, desde 0.55, 0,55 hasta 0,65 ZA1, y esa va a ser la altura entonces que encontramos. Como vemos, esta es la que teníamos en el inciso A, y vemos que esta variación pues es relativamente pequeña. Tomando pues la de arriba, tenemos el error, se puede copiar entonces como esto, y pues lo podemos multiplicar por el 100%. Nos da entonces que el error es de 0.4%. En la parte 2 tenemos el flujo másico de cada uno de los fluidos, el cual se multiplica por el tiempo para darnos la masa total en kilogramos.
y esa masa entonces la dividiremos por la densidad de cada uno de los flujos y tendremos el volumen para cada uno de fluidos. Ese volumen entonces total va a ser la suma de esos dos volúmenes dividido 0.95%, que dijimos que era lo que estaba lleno del tanque, que esa fue una de las primeras suposiciones que obtuvimos, es decir, que el volumen total pues debe ser mayor que ese, en 5%. Calculamos, nos da que el volumen total entonces debe ser de 2.948 metros cúbicos. Se puede entonces iterar estos valores de flujo másico que nos dan. Vamos a hacer de nuevo entonces una tabla paramétrica en la que, por ejemplo, en 20 variemos MA dot y veamos el volumen total. Por ejemplo, podemos dejar la primera fija, la de líquido pesado, que es de 2100, y variar, por ejemplo, MB, que es el líquido ligero. Podemos hacer desde, por ejemplo, 1500 hasta 3400 para ver saltos de a 100, como vemos acá. Le damos correr y vemos que naturalmente pues el volumen aumenta cuando aumentamos uno de los dos flujos másicos por lógica. Y vemos la configuración que teníamos inicialmente es esta, 2.948, y vemos pues cómo varía hasta entonces 4.451. Pero también podemos variar la que es simplemente la pesada. O sea, fijando esta, podemos variar esta de lo mismo, 1500 a 3400 para ver cómo cambia este volumen, y vemos que entonces tenemos más arriba el volumen que nos pedían inicialmente y que llega hasta 3.9, es decir, que llega a menos, y esto es porque por el cambio pues de las densidades. Y bueno, también podríamos ver cómo varía si los dos varían pues lo mismo, pero pues naturalmente sabemos que va a aumentar el volumen en conforme vayamos aumentando, y aumenta hasta 5.5 aproximadamente metros cúbicos. Y eso sería todo. Bueno, como conclusiones podemos decir que Z2 es 0.9679. Eso quiere decir que está muy cercano a ese valor de ZT total. ¿Qué quiere decir eso? Primero, bueno, que tiene sentido que sea menor. Y segundo, que la válvula de escape va a estar realmente muy cerca al líquido total, pues como a la altura del líquido total. Y para el enunciado B decimos que, bueno, encontramos que el error es de un 0.4%. Eso quiere decir pues que realmente variar 50 milímetros en estas medidas pues no genera mucho error. Bueno, muchas gracias.